Este año, todos juntos, construimos los logros de nuestra universidad, orgullosamente pública, y esta es la muestra de lo que juntos hemos logrado. ¿Qué hiciste este año? Como equipo, ganamos un campeonato. Pasé el examen de admisión. Destacamos en el Festival Internacional.
Bien, buenas tardes a todos. Voy por mi acordeón. Acá está, es que me lo sé, pero no quiero omitir nada. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Rodrigo Abraham Vázquez Torrija. Muchas gracias, Rodrigo, por regresar a tu casa. Gracias por regresar a la Facultad de Lenguas. Rápidamente les doy la referencia curricular de Rodrigo. Inició en 1996 en el mundo de la traducción para el doblaje y subtitulación de series como Iron Man, Dharma y Greg, entre otras. En 1998 ingresó al Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, en donde cursó la licenciatura en traducción hasta 2002. Desde entonces ha colaborado en múltiples proyectos dentro del mundo de la traducción y la tecnología. Desde 2002 representa a SDL International en México, es decir, Trados, uno de los productos más sobresalientes, ni más ni menos la memoria de traducción más usada a nivel mundial. Dirigió una agencia de traducción también, ha participado como intérprete en vivo en Juegos Olímpicos en Atenas 2004 para Televisión Nacional. Diseñó e implementó sistemas para la localización de sitios como hoteles.com y Expedia. Desarrolló los sistemas lingüísticos para detección de amenazas de seguridad nacional para Sedena. Voy a la mitad, Ha traducido y revisado documentación, patentes y litigios para marcas como Apple, Intel, Black & Decker, Stolichnaya, entre otros, en inglés, francés, portugués, español e italiano. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales, impartido cursos de especialización en bases de datos terminológicas, virtualización de sistemas, administración de proyectos de traducción, entre otros. Responsable de certificar a cientos de traductores en México y América Latina en el uso de soluciones en SDL Trados. Sigue representando actualmente a SDL Internacional, siendo la única persona en México certificada para vender, capacitar e implementar soluciones de SDL Trados Internacional. Además está al frente de la única empresa de consultoría en tecnologías aplicadas a la traducción en México y Sudamérica. Pero nada más, se llama Rodrigo Abraham Vázquez Torrija. Bienvenido, Rodrigo. Estoy en la auditorio. Gracias, disculpen por el retraso, vengo de Cuernavaca y me tocó un poquito de tráfico, pero ya estoy aquí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están haciendo estas cosas, me alegra muchísimo ver que haya interacción en las escuelas, que los estudiantes se nutran de cosas nuevas. Y bueno, eso es un poco de lo que les vengo a hablar. Yo, la verdad es que no les vengo a hablar de cosas nuevas. Yo ya me cansé. Yo llevo 12 años, cachito,
llamándole a estas cosas nuevas tecnologías aplicadas a la traducción, cuando en realidad tenemos 35 años en el mercado, la empresa a la que yo represento. Entonces, de nuevas no tienen nada. Desafortunadamente, como siempre en México nos pasa, nos hemos tardado un poquito en adoptarlas. Y sí es queja, porque luego dicen que me la vivo quejándome de eso. Sí me quejo, pero hago al respecto. No son ya opciones, en realidad, nada más para que se den una idea. Todas estas nuevas tecnologías son algo que, por ejemplo, en estos momentos me contrató una empresa que se llama Olivares y Compañía. Es uno de los despachos de patentes y marcas más grandes de México. Acaban de ganar a principio de año, me parece, fueron a recoger a Londres el premio a la mejor empresa de patentes del mundo, por su calidad, servicio, algo así, creo que es. Digo, el tema es que es una empresa muy grande. Están entrando nuevos clientes europeos y los clientes europeos les están diciendo: sí te doy el trabajo de las patentes siempre y cuando tengas un departamento de traducción que se adecue a normas europeas. ¿Y qué creen? No hay una sola empresa en México que se adecue a normas europeas. Pueden buscar por ahí, se llama UNE, el instituto que se encarga de los estándares y la normalización para la Unión Europea. Hay una norma en particular, me parece que es 1438. En realidad es difícil adecuarse a estas normas. ¿Por qué? Porque las normas van mucho más allá. La mayoría de las agencias, la mayoría de las personas que se dedican a la traducción creen que las normas se tratan de que haya buena calidad, pero la buena calidad no es un requisito, es algo implícito. O sea, no existe una traducción sin buena calidad. No puedes decir que tú eres una empresa que ahí va, pero que tu calidad es media. O sea, la calidad está implícita, la calidad tiene que ser muy alta. El problema es que creemos que la calidad depende del pobre traductor que la hace normalmente en México, de secretaria, formateador, y a veces hasta contesta teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal, ¿no? Yo no estoy en contra de eso. Yo así empecé. Cuando yo empecé en la agencia en la que me pidieron que me hiciera cargo de la agencia estaba en bancarrota. Entonces no tenía yo personal, yo tenía que hablar con el cliente, hacer la cotización, después logramos tener una secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así pasaron varias cosas. No crean que esté mal. El problema es cuando pasan 25 años, te encuentras con tus amigos dueños de agencias y siguen trabajando como hace 25 años. Tal vez ya no sean ellos los que contestan los teléfonos, y eso será la única pequeña diferencia, pero siguen siendo ellos los que hay un bomberazo, pues no hay nadie que lo haga, yo lo hago, y pasan 6 noches en vela. Hay que pagarle al traductor, oye, pero ¿cuánto vamos a cobrar? No, págale un 10% lo que vamos a cobrar, porque necesito coche nuevo, etcétera, etcétera. No digo que todos sean así, a lo que me refiero es, el problema es que no hay un proyecto. El tema que yo propuse para esta charla es de oficio a profesión. La traducción se sigue en la mayor parte en la gran mayoría de agencias, digo agencias porque no siempre son realmente agencias, y freelance. Sí, claro, vente, vas a hacer unos cursos, te vamos a pagar cursos, me pagaron por lo que supuestamente eran los cursos, mi jefa los dio en la ata, le quitó mi nombre a las presentaciones nada más, cuando ese no era el acuerdo, y después de 2 años yo había traducido unas 500,000 palabras, de verdad no estoy diciendo cualquier número, más o menos unas 500,000 palabras, incluido un proyecto de urgencia que fue de inglés a francés,
que nunca debieron dejarme hacer. Honestamente no. O sea, de por sí yo siempre traduzco de todos los idiomas al español, salvo al inglés. Normalmente me parece más fácil para traducir al inglés. Pero a la dueña de la agencia se le ocurrió que ¿por qué no? Yo podría traducir del inglés al francés, siendo que el inglés para mí es como lengua materna. No entiendo qué parte de eso me daba la capacidad de traducir al francés, pero bueno. Y para una empresa que se llamaba Alstom, para proyectos de la CFE, o sea, imagínense, estamos hablando de mi jefa debe haber cobrado cientos de miles de pesos, y al final del mes, después de dormir en promedio 2 horas diarias, literalmente dormí en la oficina, me pagó 5,000 pesos por mis buenos oficios. Yo dije, bueno, es que va a revisar la traducción y seguro le va a corregir mucho. Sí, la voy a revisar. A los 5 días le dice a la secretaria, no sabes qué, ya mándalas, yo confío en Rodrigo. Entonces dije, bueno, pues entonces si no las va a revisar, las va a mandar y no protestan, pues algo me debería tocar, ¿no? Bueno, pues no, nunca pasó. De hecho, casi me pegan por preguntar. Entonces, bueno, esta es la historia de todos los traductores. Nada más para recordarles los famosos guilds, las famosas cofradías de la Edad Media, en donde se requería, en la Baja Edad Media empieza a haber una evolución, recuperamos la población después de todas las pestes, etcétera, etcétera, y empezamos a necesitar una mayor producción. Pero ¿qué había? No existía obviamente la producción en línea, entonces se hacían estas cofradías de 4 o 5 talleres de zapateros, por ejemplo, de peleteros, de lo que fuera, y entre ellos empezaban a producir mucho, se juntaban, normalmente acababan vendiendo más caro de lo que normalmente venderían porque era más difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, supuestamente después de la revolución industrial empezamos con procesos de líneas de ensamble, ¿no? No veo por qué sigamos teniendo en la traducción cofradías en las que si no eres parte de ese pequeño círculo, no te damos, no te enseñamos, te pagamos 5 pesos, te explotamos, si te mandan de practicante mejor. Ahora, ahí aclaro, la parte de practicante es maravillosa, o sea, realmente es un toma daca, ¿no? Pero siempre y cuando pase eso, porque yo he visto que hay por ahí empresas que literalmente están pidiendo todo el tiempo practicantes, y después de 3 años siguen trabajando con practicantes. ¿Y quién les paga a los practicantes? Nadie. Y ahora ya tienen oficinas en el World Trade Center y compraron todo un mezanín, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas es lo que hay que atajar. Y no porque yo sea una buena alma, no porque ustedes me preocupen muchísimo, que sí, todo eso es cierto, pero a nadie le importa y ustedes no saben si es cierto. Entonces, ¿por qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar porque no estamos creciendo. Yo me inicié un poco irresponsable, bueno, más bien muy irresponsablemente, no solo de mi parte, sino de quien me contrató, pero era mi tío, así es que ¿qué le íbamos a hacer? Haciendo series, haciendo doblaje y subtitulación para series, ¿no? Un día estaba muy cansado y me dijo, oye, tu inglés es mejor que el mío. Él tampoco era traductor, él es actor de doblaje, pero todos los actores de doblaje acaban traduciendo, porque pues, ¿por qué no? Si hablan inglés y son actores de doblaje, pues pueden traducir. Y no es mentira, realmente sí hay algunos muy buenos. De hecho, modestia aparte, mi tío era muy bueno haciendo traducción para doblaje. No hacía, por ejemplo, subtitulación, pero hacía doblaje. Se acordarán de él como Rafiki del Rey León, Doogie Howser, en Screech, Salvado por la Campana, etcétera, etcétera. Bueno, mi tío, Luis Genaro Vázquez, dirigió el doblaje del Rey León. Un día me estaba muy cansado y me dijo, te voy a dar esto, me lo traduces. Pues era Iron Man y yo tenía 17 años y me pagaban por ver las caricaturas de Iron Man. Estaba muy padre, ¿no? Obviamente hoy en día veo hacia atrás y digo, qué horror, y luego por eso pasa lo que pasa. Pero, ¿a dónde voy? Imagínense cuánto trabajo había de subtitulación y doblaje en México, que un chamaco de 17 años, ok, era mi tío y lo que fuera, pero para que me diera trabajo, ¿no? O sea, y eso siguió pasando hasta que prácticamente estuve a la mitad de la carrera.
porque alguien me dijo, hay una carrera de traducción y como que la haces porque no te vas. Yo en realidad no iba para eso, iba para cuestiones relacionadas con ciencia. Y teníamos todas las series, todo se traducía en México. No sé si han escuchado en algún momento, tal vez por su generación ya no, pero la gran queja de Latinoamérica era que todo le sonaba raro porque estaba hecho en México, ¿no? Existe una cosa rara, una falacia, una nube que se llama español neutro, que según las compañías todos lo entienden, pero lo que no dicen es, nadie lo habla y a todos nos suena raro. Bueno, pero pues ni modo, o sea, al final a veces las compañías no tienen dinero para localizar el videojuego a un país tan pequeño como Argentina, que está pasando de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? La traducción se está yendo a Argentina, la traducción se está yendo a Chile. ¿Por qué? Porque tienen procesos, porque están bien organizados. No les voy a decir que están en el cielo, lo poco o mucho que yo he podido estar con ellos, sí definitivamente tienen un mejor conocimiento de la técnica, de los procesos, pero no tienen, al igual que en México, totalmente hecho este tema de deshacernos un poquito de estas cofradías. Y de hecho, para aclarar, porque insisto, ya he tenido quejas de que yo me quejo mucho al respecto, en Europa es igual, o sea, realmente siguen habiendo muchas cofradías. La pequeña diferencia es que las cofradías de Europa son las 4 o 5 empresas más grandes a nivel mundial en traducción y que le dan trabajo a 400 personas y que, voy a poner un ejemplo, SDL, la compañía con la que yo trabajo, tiene el área de traducción. De hecho, nuestro software se volvió tan bueno porque nosotros vimos el software que había en el mercado y dijimos, no nos sirve para nuestra agencia de traducción. Nosotros éramos una agencia de traducción en las afueras de Londres hace ya algún tiempo, y entonces se contrataron ingenieros y dijeron, vamos a hacer nuestro propio software, y si ya lo estábamos haciendo para nosotros, pues qué más vamos a venderlo. Hoy en día hemos comprado las 18 compañías más grandes del mundo en cuestión de tecnología relacionada con traducción y otras tantas relacionadas con muchas otras cosas que tienen que ver con las lenguas. Y cuando nosotros tenemos nuestra reunión en febrero y te sientas en la cena a platicar con las personas que se reúnen, siempre son diferentes personas dentro del equipo, no somos todos, es muchísima gente la que trabaja, pero te das cuenta de una cosa. Oye, ¿tú qué eres? Yo soy traductor. ¿Y qué estás haciendo? Ventas. Normalmente aquí en México sería bonito, entonces ¿para qué estudiaste traducción? El gran error es creer que el traductor solo puede tomar una taza de café, sentarse frente a la computadora y traducir. Y que si no eres absurdamente bueno, terriblemente paciente y con una ortografía inmaculada y quisquilloso en todo lo que tenga que ver con la lingüística, no sirves para el área de traducción. Gran error, gran error. O sea, eso se necesita si vas a estar traduciendo noche y día. Pero hay muchas áreas en las que se puede desarrollar un traductor. Cuando yo empecé hace 12 años, mi proyecto era convertirme en consultor en tecnologías, porque de verdad yo acabé en la traducción nada más porque no me alcanzó el dinero para hacer otra cosa. No me podían pagar una universidad, yo quería estudiar ciencias, nada más no salía. Entonces la traducción fue mientras pasaron 13 años. Pero eso me hizo darme cuenta de una cosa, precisamente que la traducción no se limita a sentarme con una taza de café a traducir durante 12 a 14 horas para ganar ciertamente más que el promedio, pero también para deshacerme el físico más que el promedio. ¿Qué puede hacer un traductor? Bueno, yo estoy dedicándome a la tecnología, es un área un tanto difícil, no les puedo decir, es el área más asequible para los traductores, porque yo he tenido que especializarme en un área que se llama ingeniería lingüística y en partes muy específicas de la ingeniería lingüística. En general, si tú quieres estudiar ingeniería lingüística, puedes hacerlo. Hay un par de universidades, está Manchester, está la Universidad de Londres, pero realmente los que nos dedicamos en la realidad a las cuestiones de ingeniería lingüística, no todos obviamente, pero sí una gran mayoría, jamás cursaron una carrera de ingeniería lingüística. Acabamos ahí, la necesidad nos hizo,
muchas de las cosas que suceden de alta tecnología relacionadas con ingeniería lingüística realmente surgieron de 4 personas diciendo, pues yo creo que lo podemos hacer porque yo sé esto de programación, tú sabes esto de control, tú sabes esto de bases de datos, tú sabes esto y pasó, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que no sirva de nada estudiar, para nada, pero es un área tan especializada que es difícil que en una escuela te enseñen todo lo que tiene que ver con eso, pero se puede hacer. La tecnología es un área que está súper descuidada y que en realidad no he visto en ningún programa de estudios. Procesos. Sí, como no, les damos el proceso traductológico. Sí, el proceso traductológico es una rayita en un proceso de traducción, es una rayita en un proceso de localización, es una rayita en un proceso de internacionalización. Eso es muy importante y creo que siempre lo tienen que saber la gente que se dedique de una u otra forma al área de traducción, porque además te da armas que después se vuelven como intrínsecas, ¿no? No sabes por qué dijiste lo que dijiste, pero ahí está. Y cuando realmente te pones a pensarlo, años después dices, sí es cierto, mi maestro tenía razón, ahora acabo de ver que hice una transposición y bla, bla, bla. Y es muy fácil cuando te sientes al lado de un traductor y dices, no, mi hermano, nada más haz una transposición ahí y ya. Y normalmente me vuelven a ver así los estudiantes. Pues sí me las enseñaron, pero ¿dónde la hago? ¿En qué? ¿En el verbo? ¿En dónde? ¿No? Bueno, sirven, son muy importantes, pero el traductor tiene un área muy amplia. Vamos a ventas, por ejemplo. Yo la verdad soy un pésimo vendedor, pero soy el mejor vendedor que hay en México de lo que nosotros hacemos. No porque sea buen vendedor, sino porque he trabajado ahí, conozco el producto y soy el único que lo conoce de arriba a abajo en México, y eso me hace un buen vendedor. ¿Por qué? Porque puedo acercarme a un cliente y responderle cualquier pregunta que tenga respecto al producto. Siempre que tenemos en la empresa una venta grande, alguien que necesita una implementación o que tiene como la pinta de una implementación grande, tengo que tomar yo a cargo el proyecto, ¿no? Estamos haciendo esto por ejemplo, de Olivares, que va a implicar muchísimo. Estamos haciendo con la PGR, ¿no? Tienen un centro de traducción por ahí, les vamos a hacer una implementación también muy grande. Van a estar 30 traductores traduciendo simultáneamente con un servidor y todo lo que hagan todos, van a poder verlo todos al mismo tiempo y van a tener control sobre cómo vea cada quien segundo a segundo, etcétera, etcétera. Pero hay gente que tiene verdadera facilidad para vender, ¿no? Y que conociendo el producto, o sea, si vas a vender traducción, tienes que conocer tu producto. Entonces, para los que crean que, por ejemplo, un buen curso de ventas, aguas, porque los cursos de ventas son como las ventas, ¿no? El que te lo vende seguro es buenísimo. Yo siempre he dicho, me vendieron un curso de ventas y me encantó. Yo dije, pues algo de tener de bueno, porque si lograron vendértelo, un curso de ventas es un tema muy difícil. Pero hay áreas de capacitación en todas las universidades muy específicas, hay educación continua que siempre tiene que ver con ventas, con relación entre las personas. El área de recursos humanos es importante, por ejemplo, para un traductor. Ahorita nosotros necesitábamos contratar un project manager. Tengo que decir que desafortunadamente, cuando necesito un project manager rápido, en lo que menos pienso es en un traductor, porque no tiene normalmente ese orden en los procesos, esa idea. Entonces normalmente lo que hacemos es contratar ingenieros y enseñarles de qué se trata el proceso. ¿Y saben qué pasa? Lo entienden muy rápido. No traducen, jamás traducen. ¿Y qué pasa normalmente en una agencia? Te voy a contratar de project manager. Perfecto. Llegas el primer día, ¿qué yo voy a repartir? Sí, pero ¿por qué no empiezas haciéndote unas cosas chiquitas que llegaron por ahí? Los project managers son project managers, no traductores. De ellos depende que no se haga un cuello de botella en el proceso de traducción. Si al project manager lo pongo de revisor, traductor, contesta teléfonos, cotizador, etcétera, 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 otra vez estamos en problemas. Entonces, por ejemplo, otra área muy importante que yo les recomendaría, hablando de profesionalización del traductor,
Porque cuando dicen traductor profesional, quiere decir que en México quiere decir que estudiaron una carrera de traducción. Y yo creo que no. Yo creo que un traductor profesional es el que se puede dedicar a la profesión y ser exitoso en ella, no solo siendo buen traductor. Yo conozco traductores maravillosos y que después de 20 años digo, ¿y por qué no es millonario? O sea, de verdad es un... Además, ves que pueden pasar 12, 14 horas sentados y se levantan como si nada al día siguiente, y otras 12, 14 horas, yo ya no puedo. ¿Cómo es posible que no estén haciendo mucho dinero? Bueno, pues porque nunca aprendieron a ser profesionales dentro de su profesión. Nunca aprendieron, es difícil, cómo se maneja el dinero en nuestra profesión. También los cursos o alguna especialización en el área de negocios, no les sobra un traductor, al contrario, les falta a todos los traductores en México. Cada que me dicen, voy a abrir una... Nosotros tuvimos un programa hace poco, la verdad ahorita lo suspendimos porque era mucho trabajo, poco dinero, y no es que simplemente estemos detrás del dinero, pero el tiempo que ocupaba era mucho, y entonces se nos iban algunas cosas más grandes, porque mi gran problema hasta ahora es no puedo encontrar un traductor al que le pueda enseñar toda tecnología, porque cuando llegan resulta que ni siquiera saben cosas básicas del sistema operativo. Entonces se vuelve un cuello de botella. Siempre dicen los traductores, no, yo soy buenísimo traduciendo, ¿yo para qué necesito usar la computadora como experto? Pues porque de eso vas a vivir, ¿no? Hace unos días me mandó una traductora un correo electrónico: Rodrigo, con base en tu experiencia, necesito que me digas si existe alguna norma que diga que se debe de cobrar por página, ni siquiera me acuerdo, Arial 12 con márgenes no sé qué, a doble espacio, del texto ya traducido, porque necesito apelar en el tribunal fiscal que me están pagando unas traducciones y que me las quieren pagar por hoja, sin importar cuántas palabras tenga, y bueno, no me acuerdo qué otras condiciones igual de extrañas me daban. Entonces le dije, bueno, ¿qué crees? La mala noticia, no hay ninguna norma en México. La buena noticia, hay varias normas. Hay una norma ISO y hay una norma europea. La peor noticia es, tú estás cobrando igual de arcaico que ellos, o sea, nada más tienen un sistema distinto. No se cobra del idioma de llegada, se cobra del idioma de partida. ¿En qué industria le puedes decir a alguien, oye, necesito que me hagas 700 sacos de papel? Perfecto, te va a costar tanto porque son tanto de insumos, tanto de producción, tanto de mano de obra, tanto de lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero no llegas y le dices a alguien, necesito que me hagas 700 sacos, dime cuánto es. Mira, pues más o menos son como $1,000,000 de pesos, 15-20% más menos, porque de verdad, así responden normalmente en las cosas. 15% más menos de $1,000,000 de pesos. Ahora dirán, claro, no son sacos, es traducción. Perdón, pero hoy en día hay muchos proyectos de 400, 500, 600, 800, $1,000,000 de pesos, sin problema. Cuando nosotros hicimos lo de hoteles.com y Expedia, el proyecto era por $1,000,000 de traducción. Lo que se tenía que hacer. No podías decirle al cliente más o menos 25%. O sea, otro cuartito de $1,000,000, pero te echamos la mano. O sea, eso no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una de las cosas muy arcaicas. ¿Cómo profesionalizar al traductor? Bueno, están cursando una carrera. Ya aquí ustedes, o los que están aquí en la web, tienen la fortuna de que ya va a estar ahí SDL Trados Studio. Todo el mundo le dice Trados. Ya les aclaro que no nos llamamos ya en realidad Trados. Trados se quedó de hace como, creo que 10 años que compramos esa empresa. Ya no existe nada de Trados. Y era como la empresa que estaba más en el imaginario colectivo de los traductores. En realidad hoy en día es SDL Trados Studio. Y lo aclaro porque luego me regañan, porque es SDL o estudio el programa en todo caso. Pero bueno, tienen estudio, tienen multiterm. ¿Qué necesitan saber? Pues necesitan saber sobre terminología. Si no se las dan, no se preocupen. Hay una gran ventaja sobre el mundo de la traducción. Viniendo de donde viene, hay literatura a pasto. Y hoy en día existe eBay y existe Amazon.
Entonces, ya no es como antes, que si querías los libros se los tenías que encargar a tu tía Juanita cuando se iba a Europa, y cuando veía los precios era de, bueno, pues me encargó uno, y casi lo ponías en un altar cuando llegaba el libro, ¿no? Ya pueden pedir de todo en Amazon. Chéquense libros sobre terminología. Hoy en día hay dos escuelas muy fuertes, que son la escuela española y la escuela francesa. Está María Teresa Cabré, que todavía está viva, la señora. Pueden ir a estudiarse un verano a la Pompeu Fabra, un verano, bueno, no sé si ya los cancelaron o no, pero investiguenle, creo que no, todavía no. Ahí andan los veranos de terminología en la Pompeu Fabra. Si les va bien, de hecho la autora del libro de la terminología, que es María Teresa Cabré, les daría el curso. También les recomiendo cosas sobre documentación. La documentación es como un tema. Aquí en México todavía existe la idea de que documentación eres bibliotecario. Y sí, digo, puede ser, está relacionado, pero no solo es eso, es mucho más amplio que eso. Si tienen aquí el Trados Studio, el SDL Trados Studio, úsenlo. No esperen a tener una clase. Todos los días me piden los clientes gente certificada en estudio y no saben qué problema es, porque 300 personas toman el curso al año, y otra vez no estoy dando números al aire, hemos tenido 300, 350 personas en promedio por año tomando el curso, y hemos tenido un promedio de 5 a 15 personas certificadas por año. Tienen el examen de certificación, se les da con su curso. Aquí a la UAM cada semestre vamos a dar un curso y van a tener el examen de certificación. El examen de certificación tienen un año para hacerlo, tienen 3 oportunidades para pasarlo. En realidad no debería tomarles más de un mes pasar el examen. Está difícil, pero no está imposible. O sea, está diseñado para que si te certificas, realmente quien te contrata por esa certificación está seguro de que al menos técnicamente sabes cómo manejar el programa. No es porque yo lo venda, porque yo lo represente, pero es tan simple como la Unión Europea nos usa como estándar. Todas las oficinas, literalmente, oficialmente, todas las oficinas de la Unión Europea no pueden andar comprando el software que se les antoje. Tienen que comprar este estudio. En México, pues vamos a tener ya la PGR, tenemos ya por lo menos 10 despachos de abogados y tenemos por ahí una armadora de coches creo que es Baja California, creo que es Hyundai, no me acuerdo cuál es. Tenemos 10, 12 clientes muy grandes y obviamente van a seguir creciendo. Yo sé que 10, 12 no les suena muy grande, pero 10, 12 cuando son las empresas más grandes de México en su área es bastante grande. Y es un estándar, o sea, ya no es de, oye, ¿qué tal traduces? No, pues obviamente tienes que traducir muy bien. ¿Estás certificado en estudio? Ahora, el mayor problema que vemos de estudio, ¿cómo voy? ¿Vamos bien? El mayor problema que vemos en los cursos es que tienen problemas para usar la computadora. Yo sé que todo el mundo cree que sabe usar una computadora. Uno, usar Word a fondo, no poder poner 3 bullets, una imagen, formateo a fondo. Si quieren, hay en nuestra página de internet que es babeldgt.com. Babel, yo sé que a ustedes no les necesito deletrear Babel, aunque les sorprendería todas las veces que he tenido que deletrearlo. Digo, dijeras, vivimos en la India, pero es un país mayoritariamente católico, ya no hablemos de cultura, nada más por religión. O sea, cristiano, judeo-cristiano, ¿no? Ni siquiera. Pero bueno, babeldgt.com, ahí está el blog. Por ejemplo, en el blog tengo un artículo sobre cómo preparar archivos en Word para herramientas CAT, porque hay ciertas cosas muy específicas, hay que evitar muchas cosas, hay que quitar ciertas cosas. Cuando por ejemplo se convierte, este es el tema clásico y en el que tienen que ni siquiera tener el más mínimo problema, convertir de PDF a Word. Es facilísimo, lo metes en una paginita de internet y ya te sale. No, una vez que lo metes a las herramientas CAT te das cuenta que no se convirtió bien. El que el archivo se vea como el original no quiere decir que esté bien formateado, que está bien formateado, ¿no? Por ejemplo, ahí hay 30 reglas, 20 reglas, no me acuerdo cuántas son, sobre cómo formatear bien un archivo.
creo que es importante, algunas escuelas lo hacen, no sé, no estoy enterado de qué tanto lo hagan aquí, de dar clases de traducción en un área específica. Traducción de textos de medicina, traducción jurídica, traducción de... Bueno, el problema ahí es que decimos traducción de textos de medicina. ¿De qué? O sea, medicina es amplísima. Bueno, ¿en qué está el mercado? Se los digo yo que estoy ahí todo el día. La farmacología, nunca falta trabajo. Prácticamente una de las empresas más grandes de traducción que hay en México, la mejor organizada, es una empresa que ni siquiera tiene oficinas, tiene una oficina virtual, pero tienen una organización y unos procesos tan buenos. Obviamente todas sus soluciones de servidores para trabajo remoto y demás, cada traductor trabaja en su casa, y hacia allá van las cosas, hacia allá van por completo las cosas. Yo creo que facturan alrededor de 400, 600 mil pesos por mes. Digo, más o menos, puede haber un mes muy alto, un mes un poco más bajo, 15-20% por ahí. Esas empresas viven de farmacología. Especializarse como traductor, ya ni siquiera voy a entrar en esa área porque creo que ya se las han dicho hasta el cansancio. Es buenísimo especializarse, claro que es buenísimo. Pero ¿saben cuál es el problema? Para especializarse en el área no nada más te tienen que llegar textos del área. Tengo una amiga que me decía que es experta en traducción de informática. Es que yo hago las cosas para Microsoft. ¿Saben quién tiene la peor traducción en México? Bueno, en Latinoamérica, Microsoft. Entonces, claro, si sabes acerca del tema, te das cuenta de que no sabe de informática como ella cree. El problema es que traducir no es intrínsecamente aprender. Y si lo haces de la forma más responsable, con toda una investigación detrás y lees todo lo necesario, vas a acabar el mes que entra. No mañana como lo necesitas, ¿me entienden? Entonces es un proceso difícil. Ahora, eso es algo que estos sistemas como estudio van cambiando. Cuando ya existe dentro de las compañías una memoria de traducción y una base de datos terminológica y procesos en las que el project manager administra, hay un pretraductor. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo eso en las empresas, esos es los nuevos procesos. Un pretraductor, ¿qué hace el pretraductor? No traduce solito, sino que todo lo que está arriba del 90% similar en la memoria de traducción lo hace él, y obviamente lo vas a hacer más rápido, porque si es 90% similar, y si no saben de qué estoy hablando, métanse a estudio, ahí está la página, y estén en los cursos la próxima vez ¿cuándo es? ¿En agosto? ¿Cuándo es? En agosto, en junio, que voy a estar aquí para dar el curso. Entonces, como es 90% similar, los cambios son muy pequeños, solo hay que hacer esos pequeños cambios, y lo que hacemos es darle al pretraductor el 20% del tiempo total del proyecto para que saque ese proyecto, lo que él tiene. A lo mejor no termina, a lo mejor había 300,000 palabras al 90% y no logró terminarlas, no importa. Nuestro tope es el 20% del tiempo, porque tenemos así de exacto tenemos los procesos. 20% de tiempo para pretraducción, 70% de tiempo para traducción y revisión al mismo tiempo, porque mientras el traductor traduce, no importa dónde esté, el revisor puede ir una hora detrás revisando su texto, y un 10% para contratiempos. Pero los contratiempos siempre los anticipamos en la etapa de evaluación del proyecto, porque hay formas de anticipar contratiempos de todo tipo, ni me voy a meter en eso ahorita porque es muy, muy profundo, pero es para que se den una idea de cómo está. Entonces, este pretraductor, ahorita precisamente estamos contratando un pretraductor para esta empresa. No necesita ser un traductor experto. ¿Por qué? Porque va a haber una memoria de traducción muy grande, porque va a haber un glosario muy grande, y lo único que necesita es tener capacidad lingüística. Voy a hacer un paréntesis: el traductor siempre ha sido muy bueno cuando se sabe, es que es buenísimo, sabe todos los términos de jurídico. Pues no hay nadie que se sepa todos los términos de jurídico. Y B, eso no es un buen traductor, eso es un diccionario. Y ya los inventamos, están en papel y se llaman bases de datos. Entonces, hell his memory, pero aún así, digo, es maravilloso y qué bueno que tenga una memoria así. Pero realmente eso no hace a un buen traductor.
Un buen traductor es el que tiene capacidad, competencia lingüística, ¿ok? Tampoco, y esto también nos lo han vendido durante años las escuelas de traducción, y en general está cambiando, solo que mucha gente está ahí reticente a decirlo porque pues, así nos educaron a nosotros. A mí no me da pena, me educaron mal, no importa, me sirvió, construí sobre lo que está y podemos, y gano buen dinero. O sea, en el futuro espero que todo mundo construya sobre lo bueno o lo malo que nos dan en la escuela, que yo creo que en general los maestros, existen las excepciones como en todo, tratan de dar lo mejor que se puede, ¿no? Yo la verdad siempre he dicho que para ser maestro hay que tener un gran amor por esa camiseta. Yo trato de dar clases porque es una parte, yo siento que tengo que devolver algo de lo que, aunque a veces parezca que no mucho, pero de lo que la gente se ha tratado de darme en enseñanza. Y por otro lado, si yo no creo un mercado grande, fuerte, robusto, pues entonces un día se me van a acabar los clientes, y aunque yo ya le haya vendido millones de pesos a los 20 más grandes de México, ¿qué me va a quedar? Entonces, es importante que piensen en que su educación es un 50% la escuela, un 50% lo que ustedes decidan hacer con su educación. Insisto, libros de terminología. Hay un libro muy bueno que no he visto todavía en ninguna universidad, a ver si ya aquí tengo a Víctor que se los compre ahora que se vaya de viaje. Es más, si me dice yo se los traigo, que se llama Terminología de la Traducción. Es de la Universidad de Quebec, creo, y trae toda la terminología que se usa, la terminología especializada dentro de la traducción. Un manual, y está en inglés, francés, español y alemán. Muy bueno el libro, les sirve mucho para darse cuenta de ciertas cosas. Si creen que saben manejar una computadora, yo se los pongo así de fácil, no entiendo por qué no lo hacen. Busquen certificarse directo con Microsoft. Hay muchos lugares que ofrecen certificaciones en el uso de Windows y de Office. Si pasan una certificación, saben usar la computadora. Si no, saben hacer textitos en Word. Porque, o sea, Facebook y Twitter son muy importantes, son herramientas de venta excelentes, pero eso no es saber usar la computadora, es saber usar las redes sociales. No es lo mismo, ¿ok? Una cosa también que creo que es muy importante, es muy fácil encontrar, y esto normalmente está en las escuelas de ingeniería, sí, tiene que ser en escuelas que tienen ingeniería, cursos así específicamente sobre procesos. ¿Qué les enseñan? Les enseñan a reducir cualquier realidad a un flujo de trabajo que tiene nodos que identificas: momentos críticos, cuellos de botella, tiempos totales, tiempos estimados, tiempos reales, manejo de recursos en el tiempo. Todo eso tiene que ver con la traducción. Y créanme, se los digo de verdad y de corazón, en la traducción hay no mucho, muchísimo dinero. Nada más hay que saber ser profesional de la traducción. Toma tiempo, hay que estar ahí, detrás de las cosas. Cuando yo empecé con lo de consultorías de tecnologías aplicadas a la traducción, de aquí a Argentina se reían de mí y me decían: claro, de eso vas a vivir. Pues hoy me llaman de aquí a Argentina para que yo lo haga. Yo tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en el Banco Central de Grecia. No fue mi culpa la crisis, implementando, ahorita me van a hablar para que yo los fortalezca, para implementar sistemas de este tipo. Estuve 2 años trabajando allá, y la verdad ha sido un camino muy largo. Los últimos años ya han empezado a hacer de frutos todos han sido de satisfacciones en general, pero la satisfacción que no importa, pero cómo ayuda, esa toma mucho tiempo. Entonces,
tengan en mente que hay traducción para todos. La traducción crece un 15%, perdón, la traducción crece alrededor de un 25% al año a nivel mundial. Y las escuelas crecen, avientan al mercado un 15% de lo que se necesita. Tenemos un déficit del 10% que están cubriendo la niña que vivió 4 años en Francia, el ingeniero que se quedó sin chamba pero habla bien inglés. Y ojo, no los menosprecien, aunque les digan lo que les digan quien les diga. Yo he conocido ingenieros que no estudiaron traducción, que en su área, son una maravilla traduciendo. Entonces, no tengan esa idea equivocada de salir y, claro, pero yo soy un traductor y este pobre, que nada más sabe inglés, pero no estudió traducción. No. Conozco una empresa, por ejemplo, que los dueños son ingenieros en metalurgia porque se la vivían traduciendo sobre metalurgia. Y trabajan con nada más y nada menos que las empresas canadienses. No sé si escucharon la otra vez que asaltaron una empresa canadiense en, no me acuerdo dónde, una mina de oro. Pues con esas empresas. O sea que el dinero hay. Y obviamente no le dan a nadie más las traducciones, porque sale un traductor de la escuela, llega, pide trabajo, le hacen un examen y le dicen, no mano, tú no sabes nada de metalurgia, vete a aprender. Yo sé que es difícil y no es culpa de la escuela, porque tampoco se puede hacer en 3, 4 años. Está imposible, ¿no? Pero un día, el primer día de clases de cuando yo doy clases en la universidad con los traductores, les he preguntado, ¿por qué estudiaron traducción? A ver, ¿por qué estudiaron traducción? Díganme, de verdad, es pregunta, de verdad, alcen la mano y díganme, ¿por qué estudiaron traducción? No busquen una pregunta filosófica ni impresionarme, no se preocupen, ya a estas alturas un poco me impresiona, pero díganme por qué estudiaron traducción con sinceridad. Yo digo, ¿quién? A ver, MIT. ¿Por qué estudiaste traducción? Ok. ¿Quién más? Porque no me gustaría que el conocimiento o la información que traiga el texto se quede ahí solamente en esa hoja, sin que la persona, por no saber el idioma en lo que está escrito, pues no lo pueda leer. Ok, esa es una buena alma que le gusta compartir el conocimiento. Eso es muy bueno. La verdad es que es un efecto colateral muy placentero de nuestro trabajo. ¿Quién más? ¿Alguien saltó de otra carrera a traducción? Los que están aquí. ¿O alguien tiene una carrera trunca en algo? ¿O tiene una carrera terminada y después decidió dedicarse a traducción? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie empezó en algo más? A ver. Ajá. Bien por ti. Bien. Digo, eso es un área muy difícil. Y yo en lo personal te recomendaría que además adquirieras otra área, porque en esa área, digo, salvo que ya tengas que existe, es difícil vivir de eso. Pero es muy padre, muy padre. Yo estoy traduciendo un par de libros de religión ahorita y es una maravilla. La verdad es que la traducción literaria es algo totalmente distinto, algo terriblemente mal pagado, pero algo que te llena mucho el alma. Sí, es como un hijo. Ahorita les cuento una historia. ¿Quién más? Alguien por ahí alzó la mano, ¿no? A ver. Bueno, yo empecé estudiando música y ahora pues estoy estudiando traducción, pero porque quiero traducir literatura cristiana. Ok. Bueno, en el área de música hay un hueco muy grande, ¿eh? En el área de música hay un hueco muy grande. Bueno, ya me dieron algunos motivos que obviamente me están dando ahora. No, en general, de cualquier carrera. Para acá. O sea, no necesariamente ingeniería, no. El que yo tenga una fijación con la ingeniería no quiere decir que todo el mundo la tenga que tener. El que yo sea un ingeniero frustrado no tiene nada que ver. Bueno, para serles sincero, yo me parecen todas muy buenas razones. Cuando yo preguntaba en el salón,
así de el maestro y nadie sabe qué he hecho, o bueno, lo medio sabe, porque pues como maestro llegas, te presentas y no le vas a leer todo tu currículum a los alumnos, ¿no? Alguien me ha dicho, es que yo era malísima para los números. Uy, no, es que a mí no se me daba la química. Es que las ciencias no son lo mío. Pues a menos que vayas a ser traductor literario, un gran estás en el lugar equivocado. Si algo se necesita en la traducción hoy en día, son la ciencia y la técnica. Y si un traductor no tiene esos conocimientos, y yo les digo, ni siquiera ya están en una etapa, ya cuando estás en la universidad, ya estás en una etapa en la que puedes dejar de decir sandeces como no se me da la ciencia no se le da a nadie, la ciencia es parte del día a día, o sea, vivimos en un mundo de ciencia hoy en día, no puedes no saber de ciencia, o sea, no quiero que nadie sea un doctor en física, o bueno, si quieren, qué maravilla, ¿no? Pero la ciencia es el día a día y no puedes ser ignorante en ciencia. Y cuando digo ciencia digo todo, biológicas, o sea, ciencias naturales, ciencias exactas, las matemáticas, la física. Tienes que tener esos conocimientos básicos. El que está en el área de traducción porque no la hacen ciencias, está muy equivocado. Un día los puse a traducir. Un día los puse a traducir un texto básico de una revista de divulgación, y pongo divulgación entre comillas porque ni siquiera era una revista muy especializada, y me di cuenta que no se sabían los elementos químicos, y les dije, bueno, ¿qué les parece si para pasado mañana todo el mundo se aprende la tabla periódica? Y recibí quejas y voces, y creo que se acordaron hasta de mi madre, porque ¿qué demonios tenían que hacer aprendiéndose la tabla periódica? ¿Qué hay más básico para traducir que los elementos? Perdón. No, pues no tiene malo. El traductor es muy curioso, pero no nada más en literatura y en lingüística y en gramática. Séanlo, es muy importante, porque va a llegar el momento en que la curiosidad en esas áreas sea transparente, o sea, se salga solita, la transpiren y no entiendan ni cómo pasó ni cómo les ayudó en el texto, a menos que se pongan a reflexionarlo. Pero la parte de la ciencia va a ser la diferencia entre que les den una chamba y no, porque cuando llegan a pedir una chamba nadie les hace un examen ni de gramática ni de lingüística, o sea, eso ya es una condición, ¿no? Y de entrada es en los trabajos que a mi cargo está decidir, porque muchas de estas empresas lo que hacen es pagarme para que yo seleccione a la gente, para que creemos el manual de procesos, para que haya todo un departamento bien estructurado. Me dicen, ¿me vas a hacer un examen de traducción? Les digo, no, eso te lo vas a recursos humanos, ahí tienes las hojitas, se las entregas, y realmente lo que calificamos de una traducción son dos cosas, terminología y ortografía. Ya sé que si es alguien joven de terminología no va a saber nada del área, pero me importa su competencia lingüística. Entonces, no dejen de ser curiosos en ciencias. Créanme, no saben qué diferencia hace en el trabajo. Si te gusta la música, pues la música tiene mucho de ciencia, tiene mucho de matemáticas. Hay que ser muy curioso en esas áreas. Créanme, no es broma lo de la tabla periódica. O sea, si van a traducir, les voy a decir qué áreas están muy demandadas en México. Petroquímica, ¿qué se necesita? Elementos, química orgánica, ¿no? Física, pues, ¿con qué tiene que ver? Con tecnología. Cuando Intel me manda sus patentes, cuando me las empezó a mandar hace como 7, 8 años, fue porque un amigo es responsable de sus marcas. Las relaciones también tienen que ver mucho, pero no sirven de nada si a la vuelta de la esquina no las respaldas con calidad, porque por más amigo de quien seas, si tus traducciones son malas, pues no hay nada, al contrario, dejas mal a tu amigo, ¿no? Entonces me dijo, oye, en Intel quieren que alguien se ocupe de las marcas, pero todo el tiempo les mandamos las cosas a los traductores y no entienden nada. O sea, lo revisa un ingeniero
porque eso es lo que se debe hacer, lo debe revisar un ingeniero, no un traductor. Un traductor no es especialista en un tema, es el ingeniero. En este caso es en un área que se llama control, que tiene que ver con el diseño de chips, y nos dice que lo que ponen no tiene ni pies ni cabeza. Mandé una traducción de regreso a mi gerente. Tú sí sabes de tecnología. La verdad es que en ese entonces, sí sabía tecnología, pero no. Cuando yo empecé con Intel no tenía conocimientos tan avanzados de tecnología y sobre todo de un área que se llama control. Después me dediqué a leer libros de control, que tienes que tener background de ciencia y de física y ¿me entiendes? Porque si no el libro hubiera sido un mamotreto ininteligible para mí. Entonces, no desprecien la ciencia. El traductor profesional necesita hoy en día ser capaz de vender, ser capaz de organizarse. Y cuando digo de organizarse, de nuevo, no es que pongan bonitos los 3 diccionarios de este lado, la taza de café de este o una copita de vino del lado derecho. O sea, esas cosas existen, esas cosas son muy placenteras. O sea, les digo, yo estoy traduciendo unos libros de religión con los que además los estoy leyendo y no estoy de acuerdo en absoluto con 1000 cosas que ponen ahí, pero saben que es una satisfacción increíble, porque además los estoy haciendo al inglés, que cuando en Estados Unidos los revisa alguien especializado, llámese padre, teólogo, como le quieran decir, te diga, esta persona conoce bien la Biblia en inglés. Y ahí sí me siento con una copita de vino. Pero eso no es para todos los días. Nada más rápido antes de terminar. Un traductor necesita cuidar su mayor instrumento es su cuerpo. Yo sé que a lo mejor muchos me van a pegar, maestros, espero que no sean tantos, pero un traductor no fuma, porque lo que más daña el cigarro y lo que más impide el cigarro es esto. Un traductor no se llena de café en las noches, porque, al margen de las úlceras y todas esas cosas, el café solo tiene un tiempo así de un rush, de esa alza enorme en que estás alerta y que todo te funciona bien, y después tienes el triple de tiempo que estás peor y no puedes. Un buen traductor cuida mucho su cuerpo, se ejercita mucho, o se ejercita en la medida de lo posible. Yo sé que ya se nota que no lo he hecho mucho, pero créanme, cada que llego a un cierto punto me doy cuenta que ya no lo estoy haciendo, y trato porque a veces es difícil en el día a día como traductor. Yo no traduzco el 100% del tiempo, traduzco un 30% de mi tiempo, pero si no se ejercitan, las 8 horas en la silla les van a causar, por ejemplo, yo le puedo decir unas 5 enfermedades que no quieren tener. Hemorroides, sí, por chistoso que suene, úlceras gástricas, problemas cervicales. Si a eso le agregan un cigarrito, más de una copita de vino es maravillosa, sí, abre las arterias, empieza a circular mejor la sangre. Lo que necesita su cerebro, el cerebro se nutre de 2 cosas: de oxígeno y de agua, y entre ellas necesita azúcares en porciones moderadas. Si van a pasar una noche entera traduciendo, no necesitan shots de café y cigarro para estar alerta. No es cierto. No importa lo que digan las compañías cigarreras, no es cierto. El cigarro no te pone más alerta, te aletarga el cerebro y lo daña a la larga. De verdad, no es una cuestión, es una cuestión totalmente práctica. Entonces, si van a pasar una velada, necesitan tomar mucha agua, no Lipton, etcétera, porque entonces te metes un montón de azúcar, te da lucidez durante 10 minutos y después tienes 1 hora porque ya no puedo traducir. ¿Okay? Tiene que tener ergonomía, créanme, y es carísimo, una buena silla
es casi tan importante como una buena computadora, y que tengan estudio y que lo sepan usar. Y además una buena silla es terriblemente difícil de encontrar. Una silla que le soporte la espalda, que le soporte la espalda baja, que le soporte la cabeza, que no estén demasiado altos los brazos. La posición adecuada para traducir no es esta, en una laptop. Entre más puedan abrir los brazos, mejor. Hay teclados que incluso se separan y pueden meter las manos. Entonces eso implica, tienen que saber teclear sin ver. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi mamá me dijo que no me fuera a dibujo técnico. La verdad es que comparto su opinión. Yo no puedo dibujar ni doodles. Pero también dije yo, bueno, ¿yo qué voy a ser secretaria? Créanme, cuando he logrado hacer 80, 100 cuartillas en una noche, a la mañana siguiente le digo, gracias mamá por obligarme a tomar taquimecanografía. Porque es, o sea, un traductor que no sabe teclear, que está así. Pueden campechanearlo con la voz, pueden hacer dictado. Hoy en día es muy bueno, es muy viable, se pueden hacer cosas maravillosas. Yo mi laptop la tengo adaptada para literalmente poder estar sentado al lado de la alberca y estarle dictando, pero la saliva se acaba, o sea, no puedes dictar más de un par de horas, cuando mucho. Entonces tienen que estar bien sentados, la pantalla tiene que estar a la altura, la mitad de la pantalla a la altura de sus ojos, no más arriba, no más abajo, no así, no así, no así, no así, no acostados, etc. Si empiezan a cuidar el equipo ahorita, cuando tengan mi edad, o la edad de quien sea, más grande, créanme, no lo van a lamentar. Si empiezan a ponerle en la torre el equipo desde ahorita, pues eventualmente, como a las computadoras, nada más que ustedes no tienen cambio de disco duro, ni cambio de RAM, ni, no tienen upgrades. Todavía al menos no hay upgrades en el mercado para traductores. Entonces, eso es parte del traductor profesional. Para cerrar, es importante que un traductor conozca el valor de lo que hace, y se los digo porque yo lo soy, pero que conozca sus límites y que persevere en controlar su arrogancia. Los traductores somos seres arrogantes. ¿Alguien de Argentina por aquí? ¿No? Es que si no, luego hago las bromas y me quemo horrible. Un día llegué a un lugar a decir que qué mal manejaban en Puebla, y no me avisaron que la mitad de los asistentes eran de Puebla. Bueno, pero créanme, el ego del traductor es muy grande y se necesita humildad ante lo que se hace. Pero humildad no quiere decir bajar la cabeza, traducir por 20 pesos, ni porque voy saliendo ni empezando que me paguen 4 veces menos que lo que le pagan a un traductor normal. Humildad es decir claramente lo que puedo hacer, conocer mis límites y siempre tratar de obtener más. ¿Ok? Al menos eso es lo que yo creo que es humildad en un traductor. No es, ay no, gracias, yo no sé. No, es que, ay Víctor, qué cosas tan bonitas dices de mí, yo ni sabía que tenías mi currículum. Pues cuando yo lo escribí. ¿No? Un traductor tiene que ser honesto. La honestidad de la traducción creo que son de las cosas más importantes. Y créanme, ahora sí voy a decir algo, y a mí me lo decía alguien que está aquí hoy, bueno, no está aquí, pero ustedes lo conocen, ¿no? Luis Pana se agarraba a los traductores y tú no sirves para traducción. Bueno, si estuviera aquí también lo diría, lo cual me parece muy bueno. Nada más que hay formas. Bueno, no sé, yo nunca lo hice al grosero, nada más con toda honestidad decirle a alguien, ¿sabes qué? Oye, pues dedícate a hacer quesadillas. Pero no, yo creo que lo único que pasó es que era otro momento de la traducción. Hoy en día puedes ser más o menos bueno en traducción y hacerla. Y cuando digo más o menos bueno, no quieran tirarse a la mediocridad y no ser buenos traductores. O sea, ustedes intenten ser lo mejor que puedan. Siempre existe en un grupo de traducción uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo en términos de, por ejemplo, del nivel de inglés, del nivel de francés, del nivel de portugués, de lo que sea. No importa. Ustedes traten de avanzar y recuerden,
no necesitan solo quedarse frente a la computadora traduciendo para estar en el área de traducción. Pueden capacitarse muy bien para ser un buen project manager, pueden capacitarse muy bien para trabajar en una agencia y vender. Y desde hoy véanlo, si su cuate es un excelente project manager y ustedes son buenísimos hablando y convenciendo a la gente, pues ya tienen un equipo de ventas y un gerente de la agencia. No se queden con la idea de que el traductor tiene que ser una maravilla traduciendo. No todos lo son, ni todos lo van a poder ser, pero todos podemos adquirir. Y eso sí, no creo que los traductores sean seres tocados por el creador, así de tú vas a ser traductor. Creo, y lo he visto en mi experiencia, que la gente que lo intenta, a lo mejor a algunos les toma más tiempo que a otros, pero puede hacer algo muy bueno. Nada más conozcan sus limitaciones. Eso es ser profesional, conocer tus limitaciones. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Rodrigo no nada más nos regala conferencias, nos regala como que el boleto de lotería para hacernos millonarios. Yo siempre lo he visto así. Y en pláticas que hemos tenido anteriormente, hay una perspectiva muy interesante que Rodrigo comentaba. No, de repente, ¿sabes qué? Si sabes algo, véndelo y véndelo bien, pero no esperes solamente hacerte rico con eso. A lo mejor vas a sacar 10,000 o 15,000, pero eso ya es un avance para poder invertir. Siempre Rodrigo nos regala estas perspectivas. Nos habló del oficio de la traducción, de ese español neutro que no existe, de la tecnología, de esos procesos que necesitamos saber, de dedicarnos realmente y profesionalmente a la traducción, de las áreas más importantes o de las más relevantes en traducción en México: farmacología, petroquímica, física, es decir, ciencias. Hay un mercado fuerte, hay que generar el mercado robusto, pero también necesitamos saber de certificación y de procesos. Y Rodrigo, entre toda la sabiduría que nos acaba de regalar, nos da referentes. Hay que saber vender, ¿no? A veces se nos olvida, esto es una actividad artesanal, entre comillas, pero no lo debe ser así. Debe ser una actividad profesional como cualquier otra, como elaborar un coche, como elaborar una computadora. Hay que saber organizarse, hay que cuidar el cuerpo, el valor del trabajo, saber nuestros límites y también la honestidad. Y con esa honestidad, yo le digo a Rodrigo que estamos muy complacidos de que haya aceptado la invitación con la agenda tan fuerte que tiene, porque ojalá muchos de los que nos creemos traductores o de los que nos enseñan traducción aplicaran varios de los principios que tú nos estás recomendando, y sobre todo para los asistentes a este congreso con él. Y bueno, pues felicitarte y regalarte un pequeño presente de parte de la Facultad de Lenguas y una constancia de participación que dice: constancia, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Lenguas, otorga la presente constancia a Rodrigo Vázquez Torrija por su participación como ponente en la plenaria del traductor hoy de oficio a profesión en el marco del Congreso de Estudios en Lenguas de carácter internacional, llevado a cabo del 28 al 30 de abril del presente en este organismo académico, y firma un servidor. Muchas gracias, Rodrigo. Un pequeño presente consistente en una taza. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en unos minutos y recordarles que mañana a las 9 las conferencias son en el aula magna. Hay que llegar directamente, aquí habrá transporte, pero de regreso, que de entrada hay que vernos acá, ¿sale? Nos vemos, buenas tardes, gracias, buen provecho.